Saludos para todos. Hoy vamos a ver el método de segmentación de mercados mediante el algoritmo Camila o clúster Camila. Este tipo de clúster fue desarrollado por los matemáticos Foss y Marcatou en el año 2019. Este método consiste en segmentar bases de datos o data frames que contengan datos categóricos y también datos de tipo métricos. Es decir, que este método funciona para cualquier tipo de variables, cualitativas, cuantitativas, sean estas nominales, ordinales, intervalares o de razón. Es un método que sirve para ambos. Recuerden que en clases anteriores habíamos visto métodos exclusivamente para variables cuantitativas, K-means, el K-medoid y el método de Ward. Les voy a mostrar, esta es la primera base de datos. Se sugiere que ustedes trabajen con con distintas bases de datos. Vean aquí esta base de datos a la cual yo llamo CatChoco, Cat de datos categóricos. CatChoco es una base de datos solamente para variables cualitativas. Fíjense la variable sexo, promoción y zona. Las separo solamente en esta base de datos. Esta base de datos a la cual llamo MedChoco es solamente para variables métricas o cuantitativas. Aquí tenemos el precio, la cantidad, familia, ingresos, horas redes, horas TV y edad. Esta base de datos es la misma que ya trabajamos en los videos anteriores de K-means, K-medoids y Ward. Y tengo la base de datos original a la cual la llamé MixtaChoco, que aquí ya tiene las cuantitativas y tiene las categóricas, es decir, yo tengo todo, la base de datos original en uno. Cuando ustedes trabajen con este algoritmo de K-means, por favor separen su base de datos en categóricas, en métricas y mantengan la original. Para correr estos algoritmos en el RStudio es necesario que se instalen la librería Camila con K minúscula. Se van a Tools, Install Package y ahí buscan la opción Camila. No es muy pesado, entonces se lo descargan y lo activan, la paquetería Camila. Lo que vamos a hacer primero es cargar las bases de datos en nuestro R, sabiendo que la base de datos de variables cualitativas es CatChoco y la base de datos de cuantitativas es MedChoco. Para eso teníamos que usar la paquetería for-ign y aquí ya ustedes ya saben abrir bases de datos en su R. Aquí yo estoy abriendo la base de datos categórica y la confirmo como base de datos. Verifico y sí, tengo 3 variables categóricas. Lo mismo hago con MedChoco, que es la base de datos métrica. Verifico y sí cuento con las variables cuantitativas. Luego con el data frame original que se llama MixtaChoco, que contiene a las cualitativas y a las cuantitativas. Lo corro y verifico y efectivamente tengo todo. Para poder correr estos comandos en el método Camila es necesario que la base de datos esté limpia, que no hayan datos perdidos, presencia de outliers o cualquier otro tipo de anomalías. Bien, eso como primer paso. Como segundo paso, vamos a crear el siguiente vector u objeto. Yo le estoy dando el nombre de CamCluster. Cam viene de Camila y cluster es el nombre del cual yo quisiera bautizar. Entonces la mezcla me sale CamCluster. Ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes deseen. Asignan la función o el vector menor menos. Ocupan el comando Camila. Este comando va a permitir hacer la segmentación. Abren paréntesis y primero van a anotar la base de datos métrica, es decir, la que contiene las variables cuantitativas, en ese orden. Luego, aquella base de datos que contiene a los datos cualitativos, en este caso es CatChoco. Y aquí van a anotar esta función que dice numClus, clus está con mayúscula.
igual. Aquí yo estoy trabajando con 3 segmentos porque esta base de datos que estoy trabajando es la misma que yo ocupé para hacer K-means, K-medoids y el método de Ward. En esos métodos se trabajaron con 3 clústeres, pero aquí ustedes son libres de definir cuántos segmentos va a tener la base de datos, considerando desde 2, 3, 4, 5, 6 hasta n. Vamos a trabajar con 3 en este caso. Y el número de iteraciones, esto como es un método computacional, se supone que itera los datos. Entonces aquí yo les recomiendo que trabajen con valores desde el 10 hasta n. Podrían trabajar 1000, 2000, 3000, 100, 500. Mientras mayor sea este número de iteraciones, más esfuerzo va a realizar su computadora. Entonces mejor es trabajar con cantidades que sean menores. Lo vamos a correr y ya se creó aquí el vector CAMCLUS. Ahora la idea es ver el vector de clústeres, es decir, a qué clúster va a pertenecer cada encuestado. Otra vez colocan el vector que creamos en el paso anterior con el símbolo pesos y esta función finalMemp, así tal cual está. Ustedes corren esto y acá abajo les va a mostrar el vector al cual pertenece cada observación. ¿A qué clúster pertenece cada observación? Por ejemplo, el encuestado 1 pertenece al clúster 1, el encuestado 2 al clúster 1, el encuestado 3 al clúster 1, el último encuestado al clúster 3. Ahora, observen esto. Voy a ponerle el número de iteraciones 15. Voy a volver atrás. Corro y voy a correr la línea 17 nuevamente. Y ustedes van a apreciar que me salen distintos. Cuando trabajé con 10 iteraciones me dio esto. Esta segmentación, esta distribución de acá. Cuando trabajé con 15 iteraciones me dio esto, que es distinta. Observen que cambia la asignación de los segmentos en cada caso. Voy a volver a colocar 10 acá. Y voy a correr de nuevo la línea 17. Y vamos a comparar con el primer caso. Observen que cuando trabajé con 10 iteraciones me dio este resultado de acá. Trabajé con 15, me dio otro resultado. Volví a trabajar con 10 y me da otro resultado diferente. Ustedes pueden ver que hay serias diferencias. Esta es la crítica que se le hace a esta metodología, a este algoritmo, que la segmentación de los clústeres funciona de manera aleatoria. Es decir, que este algoritmo que trabaja con base computacional asigna al azar los segmentos a los cuales va a pertenecer cada encuestado. Por ejemplo, si Pepito hace esto en su computadora utilizando los mismos comandos que yo, Pepito va a tener un resultado y yo voy a tener otro resultado. Entonces, esto va a variar en función de la aleatoriedad que presentan el desarrollo de este algoritmo. Ya, entonces esa es la crítica que se hace a esto. La sugerencia sería que trabajen con los métodos tradicionales, con el K-means, K-medoids, Ward. Y este método Camila se emplee después de haber aplicado esos métodos tradicionales. No quiere decir que este método no funcione, funciona, pero la sugerencia es primero trabajar con métodos tradicionales y luego aplicar el método Camila. Ahora vamos a añadir esa variable de clusterización, esta última que hemos obtenido, al data frame original que se llama mixtachoco. Perdón, mixtachoco es esto. Mixtachoco es la base de datos que contiene a las cuantitativas y a las cualitativas. La idea es que aquí me aparezca la variable clúster, a qué clúster pertenece cada observación. Esto es muy similar a lo que hicimos en videos anteriores. Voy a volver a llamar al objeto que creé anteriormente, CamCluster. Le voy a decir que es una base de datos asDataFrame con lo que trabajé en la línea 17, es decir, ocupo el vector de la línea 16 y el comando de la línea 17. Aquí ya me creó CamClus, si ustedes observan, con una variable. Entonces, esta variable que está suelta la
la quiero unir aquí en la base de datos Mixtachoco. Voy a hacer aplicar este comando. Le voy a dar el nombre de chocolates. ¿Por qué chocolates? Porque lo que yo estoy trabajando aquí supuestamente es para el mercado de los chocolates. Es decir, que voy a crear una nueva base de datos llamada chocolate, donde se va a guardar la base de datos original más el clúster. Es en una nueva base de datos que yo estoy creando. Y va a resultar de la unión de Mixtachoco, que tiene las variables originales que son 11, más CanCluster, que es 1. 11 más 1 es 12. Entonces mi nueva base de datos va a tener 12 variables. Abajo la confirmamos que es una base de datos y aquí tenemos chocolates, 12 variables. Lo abrimos y efectivamente tenemos las variables cuantitativas, las cualitativas, y la última es a qué clúster pertenece cada observación. Ya creamos la base de datos. Ahora la idea es cambiarle el nombre a esto. Observen que aquí me salió con el nombre camCluster.finalMemp. La idea es que aquí salga el título cluster. Le cambiamos el nombre, identificamos la fila, la columna 12. El comando es names, entre paréntesis el nombre de la base de datos, chocolates. Entre corchetes voy a anotar el nombre de la columna que le estoy cambiando la base, el nombre, perdón. La columna 12 va a cambiarse el nombre por cluster, lo anotan entre comillas. Verificamos y ya cambió el nombre, cluster. Ahora vamos a hacer las representaciones gráficas. Aquí ustedes van a definir, van a hacer un gráfico por cada variable de interés que ustedes deseen trabajar. Tienen desde el precio, cantidad, familia, ingresos, horas redes, horas TV, edad, sexo, promo y zona para trabajar. Es decir, que ustedes pueden generar 10 gráficos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pueden generar un gráfico para cada variable, con excepción del ID y del clúster. En este ejemplo vamos a hacer solamente para el ingreso y para las cantidades consumidas de chocolate. Los comandos son muy básicos, ocupan el código plot, paréntesis, el nombre de la base de datos que es chocolate, y aquí van a colocar una coma porque estamos trabajando con columnas. Esta operación se va a realizar con la columna ingresos y el número de clúster. Ingresos es la columna 5, observen, ¿no? Y el número de clúster es la 12. Entonces aquí le estoy diciendo al algoritmo que trabaje solamente con la 5, que es ingresos, separo con una coma, y la 12, que es el número de clúster. El color que van a tener los puntos va a ser azul y le vamos a dar un título al gráfico, que es ingresos según número de clúster. Corremos eso y aquí nos da. La idea es que en cada puntito nos salga qué número de encuestado es. Para eso ocupamos el código text, nombre de la base de datos. Acá arriba va lo mismo. Row names, abren paréntesis, el nombre de la base de datos, pesos y el ID, el identificador del encuestado. Y esto de post igual 3 y sex.6 es para las configuraciones de los tamaños de los puntos y de las letras. Con eso ya es legible. Corren y ya tienen acá, ¿no? Esto lo vamos a aprender en nuestro informe de resultados. Clúster según los ingresos económicos de los encuestados. Esto se tendría que hacer en teoría con todos los clústeres y después tomar una decisión, así como hicimos en los videos anteriores. Aquí por razones de tiempo estamos haciéndolo un poquito más rápido, más apurado, pero en la práctica esto funciona haciendo con todas las variables y analizando una a una.
Entonces ya observan aquí, tenemos los tres clústeres. El primer clúster, el clúster 3, está compuesto por los encuestados 15, 17, 28, 29, 16, 13 y 30. El siguiente clúster, que es el clúster 2, aquí están las observaciones, y el clúster 1 tiene a estos encuestados. Los ingresos van desde 2500, desde 2000 hasta 5000 y ustedes aprecian que el clúster número 2 está compuesto por aquellos encuestados que presentan menor nivel de ingresos. Podríamos decir que es un clúster de clase baja, entre comillas, o de ingresos bajos. El clúster 3 tiene ingresos medios y el clúster 1 tiene ingresos elevados. Entonces así pudo segmentar nuestro algoritmo la variable ingresos. Vamos a hacer lo mismo con la variable cantidad consumida de chocolate, que eso lo tenemos guardado en nuestra base de datos cantidad como la columna 3. Es lo mismo, los comandos son los mismos, lo único que cambia aquí es esto, el 3. Ya ustedes le pueden dar otro color aquí a los puntos. Y el título también, edades según cantidades consumidas de chocolate. Lo que cambiarían ahí es main, el título, y este valor de aquí, que es el número de columna a la cual ustedes quisieran obtener el gráfico. Corremos las dos líneas y nos da esto. Lo vamos a recortar. Entonces, este era el clúster según los ingresos. Clústeres es acá, vamos a poner clústeres según ingresos económicos. Acá abajo sería clústeres según edades. Como las variables están aquí por clúster, observen que el clúster 3 consume son los que consumen en términos medios, podríamos decir. Consumen poco, consumen en términos medios acá. Un consumo medio tienen. El clúster 1 son los que menos consumen, están más apegados hacia la izquierda. Y el clúster 2 son aquellos consumidores que consumen más. Entonces esto ustedes pueden repetirlo con cada segmento. Luego lo que correspondería hacer son las estadísticas por clúster, que es lo mismo que hicimos en videos anteriores. Esto es un análisis univariado que se tendría que hacer a detalle con cada variable y con cada clúster. Yo se los dejo los comandos. La sintaxis es muy básica. Aquí anotan summary, abren paréntesis, el nombre de la variable, por ejemplo promo, para obtener estadísticas de la variable promoción según el número de clúster. Por ejemplo, ¿cómo están las promociones en el clúster 2? 6 personas prefieren las promos 2x1, 5 personas los viajes, 2 personas los sorteos y 1 persona a otro tipo de promociones. Si queremos sacar las proporciones, ocupamos este comando proptable, paréntesis table, paréntesis el nombre de la variable y el clúster. Aquí sería el clúster 2, por ejemplo. 42% prefieren 2x1, 35% viajes, ¿no? Y así con cada uno. Ya ustedes cambiarían aquí los nombres de las variables y el número de clúster. Lo mismo con los ingresos, por ejemplo, los ingresos del clúster 3. El ingreso mínimo es 3.300, el máximo 3.800 y el promedio 3.500. Si queremos saber de una variable del sexo, por ejemplo, en el clúster 2, lo mismo, 57% son mujeres, 43% varones. Y así, esto ustedes harían con distintas combinaciones, con todas las variables en todos los clústeres, y ya se realizaría un análisis a profundidad de los segmentos de mercado. Ya a partir de ello ya se tomarían decisiones de marketing
se harían los perfiles de los consumidores. Entonces ya a partir de esto se puede trabajar ya más a profundidad. Si quieren generar histogramas, este sería el comando del precio del clúster 2, del clúster 3. Un boxplot, por ejemplo, del clúster 1, del clúster 2 o del clúster 3, que da lo mismo, ¿no? Y el de abajo es para obtener estadísticas del precio, ¿no? Lo que ya habíamos hecho, ¿no? Entonces, con esto estamos cerrando el tema de análisis clúster. Desarrollamos lo que es el K-means, K-medoids, el WARD y el método de Camila. Hemos estudiado 4 métodos diferentes. Entonces, cuando ustedes quieran segmentar un mercado, pueden trabajar con estos métodos. Lo único que tendrían que hacer es profundizar en las estadísticas por clúster, tratar de hacer las mejores representaciones gráficas y hacer un informe de segmentación de mercados por separado. Eso es todo en esta ocasión y sería hasta un próximo encuentro.